Hola y bienvenidos a Ecran Concert. Como ya deben saber, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya emitió los resultados de la votación en las elecciones generales del pasado 11 de abril al 100%. Y se sabe ya que quienes participarán en la segunda vuelta electoral serán Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En este video presentaré las propuestas planteadas durante la presentación de ambos competidores en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones el 29 de marzo con Keiko Fujimori y el 30 de marzo con Pedro Castillo. Y además les haré saber algunas de mis opiniones al respecto de estas propuestas. Hago hincapié que lo que se presenta y comenta es únicamente en base a lo manifestado durante estos debates. Si te gusta lo que vas a ver en unos momentos, te invito a suscribirte y sobre todo activar las notificaciones. Lo que nosotros planteamos es la utilización de pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares, para cambiar además la actitud de no esperar en casa, sino salir a acorralar e identificar el virus y hacer los rastreos correspondientes. Construiremos además plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional que se distribuirá de manera gratuita a través de nuestras Fuerzas Armadas. Un tercer problema en el tema de la pandemia es la atención primaria. Y por eso proponemos la construcción de centros de salud a nivel nacional. Aquí hay una gran diferencia en el tema de las vacunas. Y yo considero de que tenemos que sumar esfuerzos. Desde el gobierno se tiene que priorizar a la primera línea y a la población vulnerable. Pero si es que las iglesias, los gobiernos regionales, los municipales y la empresa privada quiere participar vacunando de manera gratuita, nosotros lo haremos. Este programa se llamará Suma de Vacunas. En el marco de una nueva constitución tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional. Priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos? Una vacuna de calidad para empezar con el resto de actividades. No quisiéramos más camas UCI. Por el contrario, lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. El Estado tiene que hacer un trabajo garantizando una vacuna y con prevención. Lo que tenemos que hacer es universalizar el servicio de salud. Eso quiere decir que el sistema de salud tiene que ser único, masivo, gratuito, descentralizado y participativo. Hay que fusionar salud, MINSA, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía. Tenemos que potenciar un sistema de atención primaria, programa médico de la familia. Un médico por cada 2.500 habitantes con su consultorio construido en cada barrio. Tenemos que universalizar los servicios. No se puede privatizar también el agua. Hablando de las propuestas de Keiko Fujimori respecto a utilizar 70.000 pruebas moleculares, asumo que se refiere a pruebas diarias, ya que según información del MINSA, el promedio de pruebas moleculares realizadas diariamente están alrededor de las 20.000. Si fueran 70.000 pruebas en total, eso alcanzaría únicamente para 3 días y medio. Ella indica la construcción de 100 plantas de oxígeno. Acá, nuevamente asumimos que la producción de cada planta será de 10 toneladas diarias, lo que significa, en total, 1.000 toneladas. La demanda promedio diaria de hace unos pocos días era de 400 toneladas por día, y se está cubriendo en la actualidad 220 toneladas, es decir, que quedan 180 toneladas para cubrir la demanda total. Con las plantas ofrecidas se tendría una producción global de 1.220 toneladas diarias. Esto quiere decir que se tendría un excedente diario de 820 toneladas, 2 veces más que la demanda. Si bien no es malo tener un excedente, y rogando que nunca lleguemos ni cerca a esta oferta, es de esperar que cualquier excedente de producción sea más razonable. Quizás con 50 plantas más sea suficiente para cubrir las demandas futuras. Con respecto a la construcción de centros de salud a nivel nacional, no se dio más detalles. Quizás habrá que remitirse al plan de gobierno de Fuerza Popular y revisar ese tema. Para lo expresado por Pedro Castillo respecto a la pandemia, me parece una aspiración loable que la salud sea un derecho constitucional, aunque en un estado como el nuestro esto no deje de ser más que una mera intención.
Hablando de la vacuna universal gratuita, es lo que este gobierno está intentando realizar. No es una propuesta ni nueva ni exclusiva. Sinceramente no creo que haya habido un solo candidato que no haya contemplado esto. Lo de traer la vacuna rusa, según el gobierno actual, ya se está haciendo tratativas para traerla. No porque sea un gobierno de izquierda, Rusia le va a dar prioridad. Por ejemplo, ahí tenemos al gobernador de Arequipa que solicitó directamente a Rusia la donación de vacunas y los rusos muy elegantemente le respondieron que haga su cola para poder comprarlas. La universalización del servicio de salud es algo que se busca desde hace mucho tiempo, pero considero que la fusión de los diversos sistemas de salud no garantizan este objetivo. La manera, creo yo, es densificando los servicios de tal manera que se tengan centros de salud dimensionados según la densidad poblacional. Su plan de un médico por cada 2.500 habitantes no es viable, ya que según las estadísticas del Colegio Médico del Perú, hay actualmente 4.6 médicos por cada 2.500 habitantes. Lo que quizás hay que lograr es que se distribuyan adecuadamente en todas las poblaciones del país. Podría apostar que muchísimos están concentrados en las ciudades. Los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no más AFP. Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por ellos mismos y también con el Estado? Pero creemos importante que en el marco de un derecho constitucional lo que hay que priorizar es la agricultura. ¿Quién ha parado la olla en la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no cenó? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro. Hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. ¿Cómo es posible que en plena pandemia las autoridades no se han compadecido con los trabajadores? Por ejemplo, con los transportistas. Papeletas por todo lado. Vamos a subsidiar esas papeletas que se han dado para que la gente, en vez de pagar a la autoridad, eso le sirva para llevar un pan a la boca. Millones de peruanos han perdido su trabajo. Lo que nosotros proponemos es Perú abierto. Frente a eso es que tenemos que hacer cambios, tenemos que ampliar los horarios, tenemos que cambiar los protocolos, tenemos que permitir que los emprendedores salgan a trabajar. No solamente haremos Perú abierto, sino tenemos que generar inversiones a través de miles de obras productivas que le cambie la vida a la gente y apoyaremos a los emprendedores. No solamente crearemos la CONAFOR para la formalización, sino haremos 0 en licencia. Durante los 2 primeros años los trámites en las municipalidades y en los ministerios no se cobrarán. Tributación 0, 2 años y luego paulatinamente ellos irán contribuyendo. Pedro Castillo dice no más AFPs. Y aquí hay más dudas que certezas. ¿Esto está ligado al Sistema Nacional de Trabajadores y al Banco Nacional de Trabajadores que plantea? ¿Quiere decir que expropiará el dinero de los que están en una AFP para hacer un fondo común? ¿Será que este Sistema Nacional y Banco Nacional administrará estos fondos? ¡Auch! Respecto a una segunda reforma agraria, ya hemos vivido una y fue desastrosa. Habría que preguntar cuál es la diferencia con la primera, porque no estamos para repetir experiencias fracasadas y caducas. El mundo ya no funciona como en los 60. Hay que ser muy cuidadoso con la propuesta de revisión de contratos ley, como menciona el candidato. Los contratos usualmente llevan cláusulas donde la jurisdicción corresponde al país de la empresa con la que se realizó el contrato, y en caso de indemnizaciones, estas serían multimillonarias. En el año 2019, el Instituto Peruano de Economía, por encargo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, hizo un estudio donde se determinó que el 47% de las utilidades de una empresa minera sirven para pagar los diversos impuestos que tiene este sector. Es decir, impuesto a la renta, regalías mineras, el impuesto especial a la minería
y el gravamen especial a la minería. Yo no sé si un negocio donde tu rentabilidad solamente es el 30% y sobre eso supongo que hay que pagar los impuestos, sea viable. Lo de las papeletas sí me parece un despropósito de lo más absurdo. No solo los transportistas son asiduos coleccionistas de multas sin pagar, sino que se propone que el Estado les pague por dichas papeletas. ¿No sería mejor que los conductores en general aprendan a respetar las reglas de tránsito? Con este incentivo más bien van a estar cometiendo cada vez más infracciones porque se les quiere premiar por cometerlas. Pedro Castillo plantea que la agricultura sea prioridad en una nueva constitución y pregunta: ¿quién no ha comido durante la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno durante la pandemia? Queriendo decir que la agricultura es la que ha mantenido el país. Pero creo que no se ha dado cuenta de que muchísimos peruanos, sin contar los migrantes extranjeros, han tenido épocas muy difíciles donde no han tenido para comer. Esto debido a que el país entero estaba en cuarentena. Me parece muy mal que quiera engrandecer una agricultura queriendo obviar el hambre de la gente en determinadas circunstancias, olvidándose de lo difícil que han sido esos días en cuarentena. Keiko Fujimori plantea Perú abierto. Suena un plan audaz, pero al mismo tiempo muy peligroso. Habría que establecer protocolos muy rigurosos y hacer un control estricto de su cumplimiento. No podemos fiarnos de que los peruanos vamos a cumplir al pie de la letra. Miles de obras y además productivas es algo muy vago. Sinceramente no merece la pena hacer un comentario. Respecto a su Comisión Nacional de Formalización, suena bonito, pero ¿querrán los informales hacerse formales? Por más que les ofrezcas 2 años sin tributar ni pagar licencias, no pensarán mucho. Hay gente que tiene décadas sin pagar impuestos y dudo que quieran hacerlo ahora. Los beneficios tendrían que ser mucho más atractivos para lograr el objetivo. No sé qué impacto pueda tener la exoneración de pago de licencias y tributos en los presupuestos nacionales y locales. Quizás se plantee reponer este dinero a los gobiernos locales, pero sin recaudación, ¿de dónde? No me digan que de los recursos que revierten al Estado por falta de ejecución de proyectos en los gobiernos regionales, porque lo que se debería buscar es la forma de que realmente se concreten estos proyectos y que ese dinero no regrese a las arcas del Estado. Para los niños con habilidades especiales crearemos instituciones específicas, pero lo que recomiendan los especialistas y los profesionales es que la gran mayoría de estos niños puedan ir a los colegios regulares. Y para poder hacer esto tenemos, en primer lugar, que mejorar la educación virtual. ¿Qué haremos? Entregaremos canastas tecnológicas a todos los niños que comprendan una computadora o una laptop con un acceso a Internet. Pero apostamos a que los niños regresen a una educación presencial y para eso construiremos 3.000 colegios a nivel nacional que permita ampliar la infraestructura educativa y daremos no solamente el desayuno, sino también el almuerzo escolar gratuito. No solamente construiremos 3.000 colegios más, sino tenemos que modernizar los actuales, que están en situación terrible, para referirme a los contenidos educativos. Por eso tenemos que hacer una revisión de los textos y eliminar en esos textos que señalan al terrorismo como conflicto armado. Eso es una barbaridad. O también evaluar lo de la ideología de género, que viene camuflado por un principio que sí tenemos que defender, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación. Creemos importante que la educación es un derecho fundamental. Como derecho quiere decir que no habrá discriminación en el marco de la anemia, infraestructura y que la educación básica regular no puede estar desligada de la universitaria.
Tenemos que insertar a partir del tercer año de secundaria lo que se enseña en la academia para que los jóvenes que terminen el colegio tengan el ingreso libre a las universidades del Perú. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Cuando le preguntan a Keiko qué hará por los niños con habilidades especiales, responde que creará instituciones específicas y rápidamente cambia el tema a la educación regular. Me dio la impresión que solo quiso salir del paso ante una pregunta que no tenía preparada para hablar de lo que le convenía a ella. Sobre sus canastas tecnológicas, habría que mejorar la cobertura del internet en el país. De nada sirve tener equipos de cómputo que no pueden conectarse. Estimo que el retorno a clases presenciales de la que habla Keiko Fujimori será luego de una evaluación muy cuidadosa. No se puede exponer a los menores a una situación riesgosa solamente por hacerlo. Recuerden que las vacunas no se están aplicando a menores de edad. 3.000 colegios nuevos significa algunos miles de profesores nuevos, mantenimiento de los locales, gasto de servicios básicos, etcétera, etcétera. Y además, logística para los desayunos y almuerzos propuestos. ¿No sería más efectivo incrementar la capacidad de los colegios actuales? Obviamente donde la población escolar lo justifique. Hay lugares donde definitivamente la única opción son locales nuevos para acercar la educación a la población que no tiene acceso a ella. Pedro Castillo está ofreciendo 10% del PBI para educación. Si no me equivoco, el presupuesto actual de educación ronda el 4% del PBI. Pasar a 10% sería un salto enorme, pero no se dice qué se haría con ese presupuesto adicional, sin mencionar tampoco qué rubros serán los afectados para lograr esta modificación. Sé perfectamente que no fue la intención de Castillo decirlo, pero no me puedo resistir a esto. Habrá anemia para todos sin discriminación. Quienes han pasado por una academia de preparación universitaria sabrán que el nivel de dificultad es mucho mayor ahí. ¿Están preparados nuestros maestros para enseñar a ese nivel en los colegios? ¿Realmente eso asegura un paso directo exitoso del colegio a la universidad? Si todos tuvieran ingreso libre a las universidades, ¿dónde quedan los institutos técnicos? Quiere crear un ministerio de ciencia, tecnología e investigación. Eso significaría un presupuesto adicional al 10% del PBI que ya ofreció para el sector educación. Hay que tomar en cuenta que estos temas son actualmente funciones del Ministerio de Educación. Quizás lo ideal sería convertir estas actividades, es decir, la ciencia, tecnología e investigación, en un viceministerio, de forma que no se tenga dos entes distintos con las mismas facultades. Más allá de un gran cambio en la Policía Nacional, lo que se tiene que hacer es modernizarla, fortalecerla, devolverle ese espacio que ellos tienen, recuperar el principio de autoridad. Lo que nosotros proponemos es Distrito Seguro. En el programa Distrito Seguro lo que vamos a hacer es fortalecer nuestras comisarías con los mejores elementos policiales para que hagan una buena investigación criminal. Vamos a hacer patrullajes inteligentes para hacer un buen mapa del delito y poder adelantarnos a que estos no sucedan. Vamos a establecer denuncias virtuales online para que se hagan rápidamente y la policía también pueda actuar de esa manera. Tenemos que construir nuevas cárceles para evitar el hacinamiento que existe en estos momentos. Tenemos que invitar a la empresa privada para que dé puestos de trabajo también a los internos. Tenemos que reclasificarlos y tenemos que darles reales oportunidades de estudio y de trabajo. No va más en nuestro gobierno el problema de la inseguridad. ¿Cómo vamos a dar una seguridad? Convocando a las rondas campesinas. Nuestra experiencia trasladaremos como ronderos las rondas campesinas y urbanas para organizar a los barrios. Hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los reservistas, a los técnicos suboficiales de la Policía Nacional para consolidar una sola fuerza, potenciar el trabajo y el servicio de la policía. Lo que tenemos que hacer es que estos delincuentes reincidentes tenemos que llevarle a construir puentes, carreteras, las cuencas geográficas para hacer más efectivo nuestro desierto. Así como se han abierto las fronteras para que ciudadanos de otros países vengan sin ningún filtro, vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Yo creo que lo primero que hacerse tiene que dignificarse a la policía, pero también se tiene que descentralizar
realizar su servicio. Fortalecer, por ejemplo, la ley 27908 y se le da un presupuesto a la ronda campesina, porque la ronda campesina ahora ya no está sola, ya no está para cuidar la vaca, tiene que contribuir con el desarrollo, la tranquilidad del país y la fiscalización también a sus autoridades. En nuestro gobierno, no más cárceles, tiene que convertirse a lugares de investigación, de talleres, pero las personas que están adentro de la cárcel tienen que aprender a comer el pan con el sudor de su frente. ¿Qué implica modernizar y fortalecer la Policía Nacional? No tengo la menor idea. ¿Cómo recuperar el principio de autoridad? Pues haciendo una policía justa, honesta y servicial, haciendo que sean un símbolo de rectitud, y por ahora estamos muy lejos de eso. La imagen de una policía corrupta y prepotente es generalizada. Los malos elementos hacen que esta sea la percepción del pueblo, y eso es algo que cualquier gobierno debe corregir. Al año 2019 había 1.495 comisarías en el Perú. ¿Habrá suficientes de los mejores elementos de la policía para colocarlos en ellas y para hacer investigación criminal? En realidad yo desconozco si las comisarías efectivamente realizan investigación criminal. Tampoco entiendo lo del patrullaje inteligente para hacer mapas del delito. Los delincuentes se mueven de zonas según las circunstancias y estos mapas del delito deberían ser muy dinámicos para mantenerse vigentes y ser útiles. ¿Realmente Fuerza Popular piensa que la empresa privada le dará trabajo a los internos? Quizás mientras sigan internos como mano de obra de destajo, pero ¿quién se hace responsable de cualquier incumplimiento que pueda afectar a estas empresas? La reclasificación sí me parece algo interesante. Esto para que las prisiones no se vuelvan escuelas del crimen. Pero esta reclasificación no debe ser en función a las veces que ingresa a un penal, sino que debe estar basado en la cantidad y gravedad de sus faltas o delitos. Hay mucho pirañita con mucha experiencia en robos que nunca ha entrado a un penal, y clasificarlos con los que realmente han delinquido por primera vez es convertirlos en profesores de estos principiantes. Las rondas campesinas y urbanas son mecanismos de defensa básicos, y es bien sabido que no faltan los casos donde la justicia es tomada de propia mano. Dudo mucho que un sistema así, con gente sin preparación y desarmada, puede enfrentarse seriamente a la delincuencia actual en las ciudades. No basta con juntar un grupo de vecinos para derrotar a la delincuencia. Nuevamente voy a pisar el palito. Está bien que los presos construyan puentes y carreteras, pero construir cuencas hidrográficas para hacer más efectivos nuestros desiertos. Plop. Lo del plazo de 72 horas para las personas que han venido a delinquir y robar, no lo entiendo. ¿Plazo para qué? ¿Cuál es la idea de darle un presupuesto a las rondas campesinas y urbanas? ¿Comprar armas? ¿Equipos? ¿Pagarles? Creo que mejor sería darle todo esto a la Policía Nacional y entrenarlos correctamente para que puedan cumplir su labor a cabalidad. Es a ellos a quien corresponde la labor de vigilancia y control del delito. El plan de cárceles de investigación y talleres, creo yo, debería restringirse a los reos primarios y previa evaluación de cada caso para saber quiénes merecen tales privilegios que no tienen los ciudadanos libres. No se puede pensar en educación y trabajo para quienes rompen la ley, mientras los demás tienen que ganarse la vida de cualquier forma. No se puede perseguir ambulantes y buscarle trabajo a los presos. Y esto va también para ti, Keiko. El gran problema que tiene el Perú hoy de cara al Bicentenario es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. Vamos a dignificar al Magisterio Nacional para que también desde la escuela se formen hombres valiosos a la ciudad, jóvenes valiosos, futuros ciudadanos, futuros ministros, futuros congresistas. Es que primero tenemos que dar transparencia a los poderes del Estado. Tenemos que fortalecer la Contraloría dándole mayor presupuesto y capacidad sancionadora. Tenemos que permitir el control concurrente para poder separar inmediatamente a los funcionarios corruptos. Aplicaremos además el programa Transparencia
100% para que los ciudadanos y también la prensa participe en el programa de adquisiciones de bienes del Estado. Vamos a empoderar y proteger a las personas que hacen las denuncias para que lo hagan sin miedo, priorizar la experiencia de las personas y hacer estos procesos de manera virtual. Actualmente, la ley contempla la inhabilitación de encargos públicos de 5 a 20 años y hasta la inhabilitación perpetua para casos puntuales. La muerte civil que plantea Del Castillo ya es algo más duro. Consiste en general en la pérdida de los derechos civiles de un individuo. Supone la pérdida para una persona de su personalidad jurídica que conlleva la privación general de sus derechos. ¿En qué consiste el tan mentado Pacto de San José? La mayoría lo relaciona con el impedimento de establecer la pena de muerte, pero en realidad es más que eso. Este pacto indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Yo imagino que este análisis propuesto es para denunciar dicho pacto. Cada vez que escucho dignificar a los policías, los maestros, etc., significa que les quieren subir el sueldo, así que presumo que aquí se refieren a lo mismo. ¿Por qué será que cada problema importante se resuelve con mayor presupuesto? La Contraloría necesita hacer actividad preventiva contra la corrupción, no solo colocar sanciones. El control recurrente es una buena forma de hacerlo, siempre que se haga con profesionales idóneos, que no estén buscando únicamente sancionar para conseguir sus comisiones, obligando a las empresas a objetar dichas sanciones, pasando por la vía legal y por lo general ganando los juicios. Una sanción correctamente colocada no genera gastos evitables. Lamentablemente esto sucede en todas las entidades fiscalizadoras. Se ha mencionado un proceso de adquisiciones virtual, aunque creo que el término correcto sería en línea, de forma que la información de participantes, empresas, montos, plazos, etc. se encuentra a disposición de cualquier ciudadano o entidad que quiera verificar la información. Siempre las cosas claras borran las suspicacias. A todo esto, yo añadiría una supervisión al personal encargado de hacer la Contraloría. Nadie puede garantizar que alguno, tentado por algún tipo de beneficio adicional, se preste también a apañar mal los manejos. Con esto terminamos este video, que espero que te haya sido de utilidad para conocer las propuestas de estos dos candidatos a vivir en el Palacio de la Plaza de Armas de Lima. Apóyame con tu like y tu suscripción. Hasta pronto.